empezar, que sigo recordando. Y bueno, primero de nada, entonces, vamos a presentar al gran Beni Fernández. Muy bien. Todo un placer, siempre tienes que tener mano nuevo para... Encantado. Muchísimas gracias, nos recibe aquí en su casa, en Espacio Beni. Dejaremos en la descripción también del vídeo y de todo, para que la gente pase por aquí a ver el arte y si quieren comprar pueden pasar cuando quieran. Lo del espacio Beni, pues realmente es una combinación. Cuando tenemos reuniones de coches, sobre todo de rallies, más que de Fórmula 1 y así, entonces en ese momento solo hablamos de coches. Entonces tiene como tres utilidades, una que es la de los coches, otra que es la del arte y la otra que es gastronómica, porque tenemos una cocina y a veces hacemos comidas como si fuera un choco vasco, sacando que aquí pueden venir mujeres, chocos vascos solo van hombres, y aquí si hacemos una comida podría ser mixta de mujeres y hombres. Entonces, en función de esto, le damos una utilidad al local, pues le llamo Espacio Beni, porque intento combinar las tres cosas. Pues esta es una muy buena oferta, aparte aquí en Vigo está muy bien situado, una zona bastante... Sí, realmente estoy prácticamente en el casco casi antiguo, estamos a 3 minutos de la Puerta del Sol y al lado de la calle del Paseo, que es la calle, en el caso de Vigo, la calle del Príncipe. ¿Y qué tal contento con la apuesta, con esta apuesta, no? A ver, es algo novedoso para mí, más difícil de lo que creía, porque esto empecé hace 2 años y unos meses con el tema y me está suponiendo más difícil de lo que yo pensaba que era. A ver, hay que pensar que todos los artistas, cada uno tiene su ego. Tú conoces concretamente a Ramón Conde, entonces cada uno tiene la idea de él determinada y, bueno, pues yo estoy en el medio de ellos, uno piensa de una manera, otro de otra, y después están los clientes por otro lado. Entonces es complicado porque el artista cuando hace una obra la valora y le da un tratamiento y piensa que aquello tiene un valor porque lo ha hecho él y tiene el valor que él considera, pero el que viene a comprar pues igual no valora ese esfuerzo o todo lo que has tenido que pensar para lograr hacer aquella obra. Entonces, a veces es conveniente que alguien esté en el medio del artista y del comprador, porque si no el comprador, en función de la oferta que le haga al artista, pues hasta le puede parecer mal, porque igual le hace una oferta ridícula. Por el valor subjetivo que tiene para él, digamos, su obra. Claro. Entonces estoy yo en el medio, a veces suavizo un poco. Sí, pero te pilla un poquito cruzado, digamos, también, claro. Sí, pero bueno, yo intento hacerles ver a uno y a otro, al artista, que a veces hay que sacrificar, y sobre todo en este momento, que es una situación muy difícil, sobre todo pensar que un artista ahora mismo, vender arte es vender algo que no es necesario para vivir. Es decir, que la prioridad de personas como nosotros, que sois jóvenes, seguramente el comprarte una obra de arte no está ni entre las 10 primeras opciones de prioridad en tu vida, tendrás otras. Seguramente... No es que tener necesidad, digamos, como la comida, la ropa o el alquiler. Exactamente eso. Entonces, lo de las obras de arte se quedan como en su segundo lugar. Pues si me permites, me surge una pregunta de este tema, porque te voy a hacer la misma que hice a Ramón cuando lo tuve allí, sabes que lo tuve. Sí. Me quiero saludos para ti, por cierto. Pasado mañana me estaba diciendo a mi mujer que estaremos con él, vamos a comer con él. Saludos a Ramón y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Tú no crees que aparte de los coches y todo eso, que es algo que te dedicas tú ahora mismo, el arte, hablando de eso, ¿no crees que a lo mejor no es que no haya oferta de arte, pero que a lo mejor, yo qué sé, no se promociona tanto como se debería? Yo qué sé, que a lo mejor en los colegios cogemos los niños, nosotros tenemos un niño de 11 años, que
que traigan a los niños, que lo acerquen tanto aquí como en la galería de arte, ese acercamiento. Parece que es un nicho como más... Yo personalmente pienso que realmente se tendría que ser como tú estás diciendo. Esto es algo que te lo tienen que inculcar desde pequeño y si te lo inculcan desde pequeño, a mayor, ese niño va creciendo y se va interesando por eso. A veces se interesará más, otras veces menos, pero se acostumbra a ir a unos museos, a ir a las exposiciones. Y yo personalmente es verdad que ahora mismo los museos sí, porque son temas de los ayuntamientos con el Estado, pero la mayoría de las galerías de arte están cerrando o han cerrado, o van cerrando, no abriéndose, cada vez hay menos. Y yo personalmente, cada vez que alguien me plantea de un colegio que quiere venir a ver la exposición de quien sea, yo estoy encantado de que lo hagan porque me resulta agradable ver que desde pequeñitos pues ya se interesan por el arte. Y es curioso porque los observas y verás que de repente siempre hay algún niño que te hace preguntas y que se interesa y le llama la atención. Y cuando ves a alguien así, ya le ves que tiene desde pequeño alguna cosilla. Alguna inquietud artística, a lo mejor por despertar. Sí, sí. Porque todos los niños, lo recuerdo yo, o sea, tanto tu generación como la mía, y no sé la de ahora, pero a todos nos dan un balón, te echan un recreo a jugar al fútbol, y es que ahora le preguntas a algún niño quién es Vincent Van Gogh, y a lo mejor te dicen, sí, el cantante este o la cantante, o... claro, no se sabe nada. Bueno, incluso hablaron incluso bastante de que querían quitar el bachiller artístico y todo, ahora, el de filosofía, y querían unir la filosofía con el arte. A ver, es que ahora realmente entre toda la juventud, y a veces escucho alguna encuesta que hacen, ya no te digo, y ya no a otros niños, le preguntan a alguien ya de más de 20 años quién es el presidente del gobierno y no lo sabe, quiere decirte que entonces ya es bueno, y ya no te cuento de geografía, quiere decirte que entrar en las ciudades, en el mapa de España, ya no, o incluso de Galicia, ya no te hablo a nivel de Europa o a nivel mundial, y cuando a alguien le dices en dónde está tal ciudad o tal río, no te cuenta. Y vosotros aquí en Vigo, bueno, porque en las cadenas, bueno, no vamos a decir cuáles, pero las típicas cadenas, en el telediario, te ponen muy parte del tiempo, Vigo no suelen poner, Vigo o A Coruña. Pero cuando decimos Orense, me dicen, sí, me tienen dicho, eso es por Palencia. Y hay quien me tiene dicho, joder, claro, asturiano, y yo, más o menos, claro, es que es una pena. Te comentaré algo ahora que me vino a la cabeza, en la época que yo corría con los coches de Stanislao Reverter, estando en Costa Brava, que yo corría aquel rally con BMW 2002 Ti, la matrícula de ese coche era PO, antes era con letras, era el PO, que era Pontevedra, 0100C, esa era la matrícula del 2002 Ti. Y vino un señor, estábamos en la provincia de Gerona, en Lloret de Mar, y a uno de los mecánicos, a Chicho concretamente, recuerdo aquí se lo preguntó, le dijo de dónde es la matrícula, esa, PO. De Polonia. Y Chicho le contestó que era de Portugal. Entonces yo me quedé callado y cuando se fue el señor le dije a Chicho, ¿por qué le has dicho Portugal? Y me dijo, porque yo a la vez no le pregunto de dónde es, que es de Barcelona. Entonces, un poco lo dijo como una sorna de decirle, ¿no sabes de dónde es el PO? Cuando yo no te pregunto de dónde es la B, que es la de Barcelona. Claro. A mí me pasa curiosamente con mi moto también. Mi moto la traje de Mallorca y la matrícula sí B. Te aseguro que el 99%, por decir el 100% de la gente me dice, sí, es de Ibiza. Me dice todo el mundo, ostras, tu moto es de Ibiza. Le digo, podía ser, también, podía ser. Es de Ibiza Baleares, el de Mallorca, claro. Pues sí, muy curioso. Por el 2002, si me permites, te quería preguntar. Es un coche que a mí me encanta, el BMW 2002. Yo ha sido como seguramente de los coches, el grupo 1 concretamente, porque yo después corrí con el grupo 2 y el grupo 5 de Stanislao Reverter, que ganamos completamente con Orense, mínimo y alguna cosa más. Pero con el grupo 1 es con el que corrí un montón de rallies en los que siempre ganábamos el grupo 1, quedábamos entre los 10 primeros, por supuesto, de la general, más bien tirando hacia
entre los 5 primeros. Y no solo eso, sino que no lo llevamos ni en remolque, íbamos rodando con él. Y decirte que viajábamos con él, corríamos el rally con él y era un coche fantástico y irrompible. En aquel momento era un coche sensacional. Es la cuestión que tenía, si era un coche fiable, que aparenta ser un coche muy fiable. El BMW de aquella época era sumamente fiable. Tenemos que precioso, pensar ¿no? que los BMW en aquel momento, tener un 2002 Ti como era este, pues tenía, creo que era sobre 125 caballos. Hombre, había los Alfa GTV y todo que tenían 125, 130 caballos, pero el resto de los coches tenían grupo o tenían menos potencia que ese. Pero la fiabilidad de los Alfa también dejaba bastante desear, creo yo, con todo el respeto, pero la dejaba ahí a día de hoy es cuestionable. El BMW ha sido un coche que me ha dado muchísimas satisfacciones. ¿No te hubiera gustado, así como curiosidad, mi coche de mis favoritos, lo tuvo para un amigo, lo tuve yo una temporada también, el BMW, el M3, el E30, con el que corría el para descanso Víctor Magariños? Hombre, ¿No tienes probado ese coche? ¿No te gustaba? no, yo realmente con BMW solo corrí con este. Después tuve, yo en la época mía de Porsche, tenía un BMW similar, no era igual, pero similar, que era el que usaba para viajar y entrenar. Entonces, era un coche que hice muchísimos kilómetros con él y lo tenía muy de mano. Entonces, para mí es el coche con el que he rodado más. Y yo creo que era uno de los coches que la tracción trasera, que era, o sea, entre espectáculo, llevaba buen ritmo, creo que era un coche muy... Bueno, tenemos que pensar que en esa época los coches tracción traseros eran los que corrían realmente, que prácticamente todos los coches en esa época eran tracción trasera, porque los delantera eran coches más bien pequeños, con poca potencia, porque no había como ahora, que ya después empezó a haber tracciones delanteras, 16 válvulas, con 150, con 200 caballos y con 250 caballos. No, en aquella época los tracción delantera tenían poca potencia. No era un coche que utilizase, ¿no? Que prácticamente nadie usaba para correr. Los primeros tracción delantera más o menos competitivos que aparecieron fue el Golf. Sí, cuando empezaron sí, con doble árbol de levas, porque antes eran los 8V, un árbol de levas, eso era un motor muy lento. Entonces, casi todos los coches, aparte, hay que pensar que después los tracción trasera, pues ya empezaba a haber coches de 200 caballos y de 300 caballos, que a un tracción delantera no se le podía meter esa potencia. Luego la revolución, claro, fue el turbo, obviamente. Motores con turbo, o ya los propulsores volumétricos, ya los Polo G40 y esas cosas, y bueno, eso ya fue época algo posterior. En Francia, sí, los volumétricos, había los turbo que ya existían, porque realmente los turbo parece que aparecieron en el 80 y algo. Hay que pensar que ya anteriormente había turbo, lo que pasa es que no los turismos, es decir, que sí. El turbo ya existía. ¿Qué ocurre? Que al principio el turbo era, los primeros sobre todo, y cuando entraba la potencia entraba muy alto de vueltas, entonces no era un coche concretamente en rallies fácil de conducir, porque tenías que ir por encima de 4.000 revoluciones. Después ya no, mejoraron muchísimo y ya llegó un momento que los turbos funcionan desde 1.800 euros, de 1.800 revoluciones, ya... Sí, con las geometrías variables y todo esto, que es un avance. Y los volumétricos iban desde más abajo. Era como más fácil conducir. Sí, era como más progresivo, digamos. La entrega de potencia no era tan brusca. Porque hay una leyenda urbana, que mejor que no lo cuentes tú de tu propia mano, la leyenda urbana del Renault 5, el Copaturbo, la caja de muertos. Eso, bajas una marcha, se acelera solo y te echa nada más lejos de la realidad, creo. ¿O qué más? ¿Tú qué opinas de eso? Decían que un GT Turbo que era un turbo progresivo. No, a ver, eso realmente ocurría un poco lo que estábamos comentando antes, cuando entraba, ahora que tú reducías los line o mejoraba. No paraba, a lo mejor lo que tú querías, pero no es que acelerasen solo. Claro, frenabas, ponías la marcha que tal y querías entrar en la marcha con gas y a lo mejor el gas era demasiada acción, unas llantas 13, perdón. Sí, eran llantas pequeñitas. Sí. Llanta 13. Y también te quería preguntar, las ruedas que había de aquella, los componentes,
dejaban bastante que desear. Yo cuando empecé corriendo, pero anterior a la época del reverter, corríamos con ruedas de calle, pero ya en Michelin en aquella época sacó unas ruedas que eran las TV5, que era una rueda que valía para lluvia, para seco y para todo, era la que usaba. Y era una racing ya, entonces de llevar una TV5 a llevar una rueda normal era un abismo. Quiere decir que ganabas mucho más poniendo un neumático racing como era una Michelin de estas que haciendo lo que sea la suspensión y todo. Solo con la racing cambiaba completamente el comportamiento del coche, completamente. Después ya no te cuento cuando empezaron a salir las slips, todo lo que y con los componentes blandos, duros, tal. Pues ya empezó a hacerse más sofisticado. Ya veis que hoy en día la Fórmula 1, no sé qué, la Fórmula 1 llevar un neumático duro blando lo que cambia el comportamiento del coche y lo que cambia en los tiempos. Quiere decirte que, y bueno, y el peso, ¿no? Claro. El reverter era en ese aspecto un avanzado, no solo con lo del alpinche y con todo esto, sino tenía una sesión terrible con el quitar peso y que fuese el coche ligero. Porque evidentemente tenía razón, cuanto más ligero aceleraba más, porque pesaba menos, tenías menos inercias y podías mejor frenar. Por supuesto. Cargaba menos el neumático también, Sí, sí. los frenos se fatigan menos. Era todo bueno. Esto es todo positivo. Y yo te escuché a ti contar en una entrevista que te hizo un chico, por cierto, muy buena, y contabas tú que cuando empezabas que simplemente era eso, rebajar una culata, quitar una defensa, o sea, aligerar peso como arrancar los asientos y lo que Pero lo que hacía todo el mundo al principio de todo, los 68, 70, era pues pesar, o sea, que desmontar el motor, las bielas aligerarlas, sin saber si debería aligerar aquí o no, pues aligeraban y se rebajaba la puta de culata. Talaban los cigüeñales para aligerarlos también, sin equilibrar ni leche. Entonces, realmente no, pienso que en muchos casos yo creo que empeoraba en vez de mejorar. Sobre todo la fiabilidad, ¿verdad? ¿Cuántas rupturas hubo? ¿Cuánto evolucionó eso? De otra manera, tuve también un Clio 16 válvulas, como el de Ragnotti. Después te preguntaré por él. Otro punto ya. ¿Tú qué hiciste con Ragnotti? Es que es mi piloto favorito. En la época esa, Ragnotti corría, era piloto oficial Renault en Francia, y él ya venía de la época de los Alpine A110. Quiere decirte que una época en Renault que éramos mejores del mundo, que coincidía Nicolás, bueno, Darnitz, Andruet y Ragnotti. Quiere decirte que realmente eran unos pilotos rapidísimos, sobre todo en asfalto, y eran los mejores que había en aquel momento. Es que yo especialmente... Ragnotti después siguió mucho más tiempo que los otros, y que yo no lo sé fijo, pero creo que hasta Ragnotti se quedó siempre en Renault. O sea que los demás corrieron con distintas marcas. Sí, porque como estuvo con el... Bueno, estuvo con el Turbo 2, con el Turbo Ecos, con el Más Turbo. Siguió años con Renault. Y creo que después dio un paso atrás y luego se quedó así en nacionales y eso con el Clio y el Clio Williams. Que por eso el Clio Williams, cuando era serie numerada, tuvo que hacer tantas unidades para sacarla. Personalmente es que siguió en Renault. Sí. ¿Y lo conociste personalmente? Lo había visto. ¿Coincidiste, quiero decir? Coincidimos en algún rally, porque yo con Reverter hice 2 Monte Carlos y hice 2 Portugales. Con Reverter, y en esa época era la época que ellos estaban ahí y seguramente en algún rally nos coincidimos. Claro. Y hablando, si me permites preguntar, Jolín, tener el honor de tenerte aquí una persona con la historia del rally, yo siento honestamente, yo los rallies de ahora, igual hasta coincides conmigo, que no... A ver, que son una barbaridad, que van sobre raíles, que los coches vuelan, pero yo soy muy... La palabra esa no es el chévere, me gusta lo tradicional, y creo que a ti también suspiras para ti que sea... Lo que ha ocurrido ahora mismo es que desde que salió el tema de la electrónica, la electrónica les permite al coche una cosa increíble, tanto las suspensiones como todo. Lo ha hecho un coche que cuando vuelan y aterrizan y las irregularidades del terreno dentro ni las acusas. Entonces te permite mantener siempre gas,
y era muchísimo. El paso por curvas es rapidísimo y frena en un espacio de tiempo increíble. Hay que reconocerle que los pilotos van a una velocidad no hay que astronómica y lo que sí es más ya un tema que hay que ser valiente también. Quiero decirte que antes había que conducir más y controlar más el gas y todo, porque el coche no tenías electrónica y si dabas más gas a destiempo, pues iba mal y no había, entonces para traccionar incluso no era cuestión de dar solo gas, había que darlo con cierta suavidad para poder avanzar. Sí, el freno que no frenaba bastante para poder bloquear, el ABS en concentración estaba aquí. Y había que controlar mucho más las trazadas y todo lo que ahora. Ahora, como sabes que el coche te perdona muchísimo, yo veo que realmente ya no hay como antes que había que trazar más, buscar más el ángulo, depende que fuera una tracción trasera o delantera, si era una delantera tenías que anticiparte porque el morro se iba a avanzar y si era trasera no. Ahora ya dentro de las 4 ruedas motrices te perdonan muchísimo y van a muchísima velocidad. Y entonces sí, la gente echa de menos lo de antes, lo que hacían antes los coches y el sonido de antes tampoco era el mismo que ahora. Los grupos B, y eso no tenía nombre. Eso poder ver ahora un Borra Ricard, hombre, es impresionante lo que decía que pasan, eso no. Pero es que un grupo B, el sonido, eso escuchándolo por la montaña. Realmente es Claro. Tú escuchabas bueno, entraba a los rallies antes eran día y noche, duraban varios días, hora de noche concretamente en el Nacional, ni se corre siempre de día, son bucles que se repiten, tramos que se repiten, 3 tramos se repiten 2 o 3 veces, y antes cualquier rally en Orense, uno de los rallies duraba 2 días y hacía 17 tramos, eran en línea y no se repetían, entonces era Se recupera un poquito eso ahora. A ver, es que aquello era difícil porque incluso para entrenar, pues imagínate entrenar 17 tramos. Las carreteras no eran lo mismo, los coches no eran lo mismo, la iluminación no era lo mismo. Y claro, que si enchufabais una parrilla de estas que era un poquito ridícula, digamos, comparado con lo de ahora, con los LEDs de ahora. La realidad es que cualquier coche hoy de calle es mucho mejor que un coche de carreras de los 70. Eso sin lugar a dudas. Sí. Cualquier coche de calle. Sí, pero es que para mí también la gracia era eso, el hombre y la máquina y... Entrar a cualquiera de los de hoy, si cogen un coche de antes, lo primero que van a notar es que no pueden mover la dirección porque no lleva dirección así. Sí. Entonces te vas a creer que pasa algo porque aquello es duro. El freno también. Yo el otro día me prestó un amigo, lo traía ahí atrás, un amigo que restauró un 850. Tuve un 850 ya. Ostras, pues yo... Tuve un 850. Pero es que no frena. Digo, tienes que hacer un agujero en el suelo, como los picapiedra pasan en los pies o algo. Y me dice, pero si no acabo de ver los frenos. Digo, joder, bajamos por la costa abajo, así apretado, y no era capaz de tenerlo. Hay una costa muy empinada que hay ahí al lado de donde vivo Ramón y yo, y eso es impresionante. Pues impresionante lo que cambió. Y antes, cuando mencionaste una cosita, si me permite redirigirlo a lo de antes, porque me lo pones muy bien. Haciendo un poquito de promo de lo que tú haces aquí, porque tiene lo de la cocina y eso todo. No sé cómo le llamaste a eso, que yo lo desconozco, lo que hacen los vascos, que dices así de... Los vascos hay un reunión de tema de toda la vida, que son los chocos vascos, chocos. En que son una serie de socios, en que tienen unas cuotas, y esos chocos, normalmente hay uno de los que es socio, que es el que cocina. Es decir, que allí cocina uno de los que van allí. Tienen unas cuotas que cada uno pone un dinero y pues hace un escote de lo que es la comida. Y en esos chocos concretamente tienen como unas normas y las mujeres no pueden asistir a esas comidas. Esto no sé, viene siendo un poco la idea. Ya de entrada sí hacemos las reuniones, pero está abierto para mujeres y hombres. Y aquí a veces no cocina el que viene de los que estamos comiendo, sino que viene un cocinero casi profesional, que es el que hace la comida. Sí, a lo mejor presentar algún menú o alguna promo o alguna cosa. Pues me parece muy bien y por eso, por retomar el tema,
yo que lo desconocía, ahora me lo he explicado, y por eso, lo que cambian los tiempos con los coches, lo que cambió esto del enfoque, y la situación esta, claro, de que las mujeres que no contaban, no se contaba con ellos, hoy en día, gracias a Dios, mejoramos muchísimo en eso, y con lo que estamos hablando del mundo de los coches y de los rallies, también sucedió una cosa también con las mujeres, que es lo que te iba a mencionar. Sí. Por ejemplo, Michel Mouton y esa época, lo duro que era para una mujer el mundo del rally, era casi inviable, ¿no? Sí, pero bueno, ya viste que yo creo que no volvió a haber una piloto de rallies del nivel de la Michel Mouton. Yo creo que no. Ni hoy en día. Quiero decirte que lo de Michel Mouton era una cosa excepcional. Quiero decirte que no es algo frecuente. Y es verdad que las mujeres, igual en una serie de deportes, pues que ellas no destacan como destaca un hombre, y yo creo que uno de esos deportes pues es el automovilismo. Sí, que no es nada exclusivo ni nada. Y en los rallies tampoco, porque las que corren, vale, corren, pero no llegan al nivel de los... Sí, no, claro, aparte Lo que sí existe no muchas de copiloto. Sí. Pero eso, en una época, sobre todo André, era el que llevaba siempre una copiloto y la llevaba un poco porque normalmente las mujeres pesaban menos. Y él le procuraba llevar siempre una que era pequeñita, delgadita y claro, si tú llevabas un copiloto que pesaba 90 kilos, te llevaba una que pesaba 50. Y se notaba mucho el peso en los coches antes, Ya, ahí tenías 40 kilos. Y se nota un juego, Yo que tenía coches atmosféricos, como 16 válvulas, no sé, coches de estos, se notaba un montón de llevar a una persona más o menos que andando en la calle, no te cuento un rally. André, de entrada, casi siempre lleva una copiloto, no un copiloto. Ostras, pues sí, pues es otra cosa en la que también se me fue. Bueno, yo en esa época escribí el otro día una foto en el Ford Escort, en el MK2, que conmigo venía un copiloto que era de Carballino y estaba estudiando en Bilbao. Formoso, escribí la foto y vi que estaba Formoso. El copiloto y Formoso era bastante corpulento y fuerte y tal. Entonces, cuando se le decía a usted el copiloto, pues ay, Formoso, que te debería adelgazar y tal, él le decía, de hecho acabó siendo ingeniero, estaba estudiando en Bilbao ingeniería, y a Reverter le decía, no, en vez de adelgazar yo, me puedo poner más potencia y ya está. Quiero decirte que una cuestión, adelgazo yo, me pones tú más potencia. No, lo que quería era subir potencia y adelgazar al otro, sumar de los dos lados, está claro. Sí. Pues tengo por aquí apuntado que yo antes te confesé que, por ejemplo, para mí Rañotti fue de los que más destacó, de mis favoritos. ¿Cuál fue para ti tu referente? A lo mejor cuando te planteaste empezar a pilotar, no sé, ¿tuviste, yo qué sé, como motos, yo me encantaba su día Valentino Rossi, o ¿tú tienes algún referente? No, yo realmente, cuando ya empecé a correr, tenía muy claro que cualquiera, desde Walter Roll hasta Blonsky, hasta Marco Allen, o Magnotti, como los que hemos nombrado, para mí estaban todos a un ritmo altísimo, de un nivel altísimo que podía cualquiera de ellos ganar, y como siempre influía mucho en qué equipo estás en ese momento y qué coche llevas, claro. El intentar ganarle cuando alguien va con un Opel Ascona y el otro lleva un Lancia 037, pues es prácticamente imposible cuando el nivel de pilotaje de ambos pilotos es muy parecido, ¿no? Entonces, los nórdicos eran los especialistas al principio en lo que eran los rallies de hielo, nieve y ganar un Suecia o un rally de esos. Era impensable. A un latino, el rally, el RAC de Inglaterra, que tenía un poco todo, también era muy difícil. Por el contrario, los pilotos españoles, franceses o italianos eran rapidísimos en asfalto. Entonces los nórdicos derrapaban mucho, por tanto perdían mucho tiempo en el asfalto, y por el contrario los franceses, italianos y españoles en asfalto eran más eficaces y más rápidos. Después mejoraron ya todo el mundo, Pues ya los de ahí abajo, del sur de Europa, ya iban rápido también en tierra de nieve, y ellos, los nórdicos, también ya empezaron a ir rápido en el asfalto. Sí. Pero al principio había mucha diferencia. Sí, es que yo lo que tenía entendido, sí, porque tienes un poquito de aquí, un poco de allá, y yo no soy un experto ni mucho menos. Y una de las cosas que tenía por aquí apuntadas, y lo hablé contigo muchas veces, lo hablé con mi mujer muchas veces,
Y es eso, que antes, por lo que yo tengo entendido, se le achaca mucho que un precursor de eso que fue un poco Carlos Sainz, porque antes, claro, que escogía una escudería, cogía para zona de hielo a pilotos locales, digamos. Sí, Pero tú cuenta que si vives en Suecia y cuando te empiezas a conducir el firme que tienes, ya hielo o nieve, tú ya te acostumbras desde pequeño también, lo que hablamos antes de los niños, pues tú ya te acostumbras a que eso es lo normal. Claro. Y nosotros no, nosotros lo normal era el asfalto, no era la nieve, ni la tierra. Pero tú pillaste eso, por eso se achaca mucho. Ahí en los primeros estaba Carlos Sainz. Tengo que reconocer, yo iba muy rápido ya en la tierra, porque yo en los rallies de tierra, en los tramos de tierra, cuando yo ya corría con un SEAT, el Standard Reverter, mis tiempos eran buenísimos ya en la tierra. ¿Qué superficie te gusta más a ti personalmente? A ver, en la que estábamos más acostumbrados, pero te exige mucho más, es el asfalto, y en la que te diviertes más es en la tierra. La nieve, si vas con las ruedas adecuadas, no. El problema de la nieve es ir de la nieve con ruedas no adecuadas. Claro, si yo voy en la nieve con unas slim, voy matando. Entonces, ahí el lío está que te coja en ese momento con las ruedas adecuadas para ese firme, ¿no? Si llevas las ruedas adecuadas, irías casi como si fuera en tierra. Luego parece también según la cantidad, el espesor de la nieve también de uno a otro también. Pero lo complicado ahí, siempre fijaros, es acertar con el neumático. El que se equivoca en el neumático, en un tramo de eso, la fastidia. No tiene nada que hacer. Ya. Y como se pregunta, es que al final tengo un par de preguntas, y no quería preguntas, pero es que son dudas que tengo yo de siempre que me gustaría que me las contestaras. ¿Cuál consideras para ti que fue, o sea, para llegar a donde llegaste, cuál crees que es tu mayor don, o sea, la cosa que mejor se te da? Y por otro lado, ¿cuál es que a lo mejor fue tu o desventaja o tu punto débil? No sé si me explico la pregunta. Mira, a ver, la mayor ventaja es haber conocido a Stanislao Reverter, que gracias a él me ha permitido el correr fuera de Galicia, correr con unos coches que yo nunca hubiese soñado ni podido correr. Eso fue fundamental. Es verdad que antes de eso, él se había fijado en mí, yo corría con un SEA Grupo 1 y le ganaba a los demás. Entonces, como le ganaba a los demás, dijo, pues yo te voy a prestar el BMW. Pero realmente la mayor suerte, y de algo que estoy más agradecido, es haberlas conocido también. Y desventaja, pero en aquel momento cada cosa ocurre. Nosotros, lo que nos inculcaba mucho Stanislao Reverter era en que había que ganar y ganar siempre. Y hubo rallies que se podían haber ganado y cometimos algún error, seguramente algún error, alguna salida de carretera, cuando si hubiésemos conservado un poco hubiésemos ganado un rally. Y es por el tema de ganarlo todo, ¿no? Entonces a veces pienso que habría sido bueno haber regulado en algún momento dosificar y saber los puntos fuertes que teníamos y no intentar con un coche que podíamos ganar en un determinado tramo lo suficiente para ganar el rally y no intentar ganar en tramos que el coche no era el adecuado para ganar aquel tramo. Ser un poco conservador y ser un poco realista con las posibilidades. Es que había cada momento. Es que eso me lleva a otra nota que no estoy leyendo, me lleva a otra, por si me olvidan, la tengo aquí, y con todo el respeto del mundo, si me permites que te diga, te quería decir que yo de ver tu cara, incluso las fotos de joven, se veía como una presión, una mirada, no sé si viste las películas de Rocky, cuando esto de la mirada del ojo del tigre, que tienes esa mirada, eso no es, sabes de lo que te hablo, ¿no? Y ahora te veo, serán los años, la experiencia, una tranquilidad, un desasosiego, te veo relajado, te cambió ya la mirada, se nota. ¿Eres consciente de ello o me equivoco de mi percepción? Realmente cuando corría estaba muy concentrado, porque siempre estábamos en la presión, estamos hablando en segundos y en décimas, era realmente una cosa de tensión total, ¿no?
Hoy en día lo pienso, claro, lo que ha pasado, y digo, a ver, los errores muchísimos, el Alpinche mismo, digo, era un coche increíble, pero yo no tenía la experiencia para llevar aquel coche, llega a ser hoy en día, pues hubiese dicho, no es necesario aligerar, porque para qué quiero aligerar si no tengo potencia de sobra, no necesito un desarrollo tan corto si sea inconducible debido a este desarrollo, y hubiese dicho, pues mira, un desarrollo más largo, la primera más larga, porque esto sería más fácil, porque ahora lo pienso y digo, que a alta velocidad es inconducible. Y entonces habría que haber no solo pensado en aligerar, Es contraproducente. Sí. A veces en un tramo de mucha velocidad... Bueno, eso lo pienso ahora con el paso del tiempo, ¿no? En aquel momento. Esa conclusión que yo también lo tenía para... de lo que hablamos antes. Perdona, se me olvida. ¿Qué es eso? Que tanto que restar peso. Un coche con mucha potencia es como decía, bueno, es un gallardo, que corre moito e frena pouco. Bueno, que no es el caso, ¿no? Pero porque si no me un gallardo por algo que no pesa, tampoco tiene aplomo el suelo. En curva contra curva, un tramo ligero sí que es más ligero. Pero si vas a una curva a 100 largos, que de aquellos son animaladas, no sé qué, te pones a 200, vamos, creo yo, no sé. No, llevamos puntas de 170. Y a 170, por muy abierta que sea una curva, igual le venía mejor 100 kilos. En ese momento le venía mejor 100 kilos más al coche, ¿no? Sin lugar a duda. Claro, eso es una duda que yo tenía, una percepción personal. La velocidad era complicada, pero bueno, esas cosas pasaron los años y te das cuenta ahora con el paso del tiempo pues lo que era aquello. Y después que había coches que te obligaban mucho más, quiere decirte que con el Opel Manta de la época de Opel era un coche mucho más fácil de conducir que un 911. Entonces el Manta te permitía lo que ocurre que íbamos siempre al límite con un alto grado de riesgo en todas las curvas y por el contrario el Porsche no corría, no íbamos a ese límite de riesgo, pero por el coche era mucho más difícil de conducir. El otro, el Opel Manta, te perdonaba mucho más. Claro, es que el Manta, desde mi ignorancia, tenía como una entrada así como más diagonal, era como más estar en la curva, y el Porsche era como una entrada de potencia, adecuar la velocidad para entrar en curva, llevar el gas correcto y luego en la salida dosificar, porque si le daba no es un poco eso, me equivoco. Coche más difícil, muy difícil. ¿Cuánto se te viene esa sensación? Muy difícil para ir rápido de ganar, para ir normal, ¿no? Y la curva contra curva, el Porsche. Y el Morro tenía lo que tenía la pinche, que eso lleva demasiado peso en la parte trasera y el Morro pues flota mucho más. Claro. De hecho, el último Porsche, el del 84, no había empeorado en potencia, tenía como 25 caballos menos o 30, pero había mejorado muchísimo en estabilidad debido a los brazos de suspensión traseros y delanteros y que llevábamos, que eran en aluminio, era otra geometría, y llevábamos más diámetro de llanta trascalante, cosa que antes iba cuadrado. Bueno, el caso es que el coche se hacía muchísimo más fácil de conducir, por tanto los tiempos salían mejor, y no era porque corriese más, corría menos, pero los tiempos eran mucho mejores. No jugaba, y digo yo, porque yo lo hacía en mis propios coches, vamos, no jugaba, y sobre todo en los traseros, no jugabais también con la regulación a lo mejor de la altura, un poquito. Si le levanto más el morro, me tiene menos sobreviraje o tal. No, aquí teníamos las barras estabilizadoras, es que pues esto ha cambiado mucho. Tú ya me hablas de una cosa que para aquí el año a año todo cambia, no sé cuento. Que me hacía recordar una vuelta de muelle y exacto, esto se te contaba así. Sí, bueno, no es como ahora que le metes la rosquita o tal, esto por rascado. Una vuelta o dos, se ponía un amortiguador más duro. Pero el tema del Porsche lo que hacíamos era ablandar lo que eran las barras estabilizadoras. Llevamos una regulación, si llovía pues se soltaba completamente, se eliminaba, y si no, endurecíamos o ablandábamos. Claro, por mi ignorancia, a veces la barra estabilizadora, la inferior, te refieres, ¿no? Las inferiores. Que mucha gente le llama la barra de copelas, la que va arriba. Claro, mucha gente le llama la barra estabilizadora y es bueno, sí, que la de copelas, las inferiores.
lo aclaramos porque hay gente que no es experta en mecánica, obviamente, igual escuchan esto, la barra estabilizadora y piensan en la típica barra roja que va de amortiguador a amortiguador. El exterior y llevaba una regulación, Claro. sobre todo en el tren delantero. Y yo una cosa que experimenté mucho, que también, claro, hablando de la amortiguación, y te escuché, que empezasteis, claro, cuando montaba ya de aquellos, empezasteis a montar los Ls, aquellos un poco más duros. Dependiendo del tramo, yo montaba ya mis propios coches, que despacio mandaba cuando tenía 20 años, lo típico. Y dependiendo de la carretera, es que es contraproducente también una amortiguación dura. Y antes había esa creencia de cuanto más duro, mejor vamos. Y cuanto más bachamos el terreno, para mí es peor. Sí, pero lo que ocurrió es que tú ponías los amortiguadores, empezabas y acababas. No estabas cambiando nada. A ver, yo le ponía unos Ls al SEA y corría todo el año. Claro. Amortiguador, todo el año. No es que corriese los tramos, no, todo el año. Entonces no hay esto de que ahora cambio y le pongo uno más blando. Y tiene razón, que si yo voy muy duro con piso horroroso y suspensión muy duro y perfil cada vez más bajo, neumático más duro, voy peor. Pero ahí los amortiguadores ponías los que tenías y ya ibas siempre con lo mismo. Fue una gran mejora, porque yo veo, incluso en el taller, llegar a gente, nuevamente metal, a ver, se mira un poco el coche, claro, es que antes no había lo que hay ahora. No se regulaba. Claro. Tú no podías regular la dureza del amortiguador. Claro, pero yo no regular, porque yo te digo que a mí me llega gente, quiero bajar el coche, méteme los muelles duros con la amortiguación de serie. Claro, tú dejas el amortiguador que tienes y metes el muelle duro, no te trabaja el amortiguador y lo único que tienes es el efecto rebote. Pero lo que ocurría también es que, claro, yo ahora veo una foto ahí en un SEA en el Jarama y se ve que iba blandísimo. Claro. En vez de ahí tendría que ir durísimo porque era una pista y lo veo levantándose cuando no tendría que levantarse. Entonces aquí el coche se ve que estaba más pensado para rally, si quieres, que para circuitos. Entonces, claro, yo he corrido con ese coche y ahora veo la foto y digo, iba fatal esto, porque se levantaba. Cuando en circuito tenía que ir plano. Tiene que ser plano. Claro, pero es que con eso estamos llegando, porque claro, me estoy dando cuenta que lo que dices tú, no montábamos para toda la temporada, no es como ahora, que incluso nosotros, yo para que tú le le escapa el coche, le cambio los amortiguadores y le cambiaba nada y viajaba. Lo único que le hacíamos yo al principio al coche era cambiábamos líquidos de frenos. Poníamos uno que aguantaba más la temperatura, las pastillas, metíamos unas, en este caso, lo más blandas posibles para que frenase más, no duras sino blandas, y algo que no estaba legal en los SEAS, le abrían los guardapolvos para que le llegase más aire después del freno. Claro. Y punto. Y para eso no podía ni reforzar la barra estabilizadora trasera, que casi siempre acababa rompiéndose, porque no la podías tocar, y con los baches y las pensiones era fácil que rompiera la barra estabilizadora o que un amortiguador en la copela saliese por arriba, que no tenía reforzado y aquello era un desastre. Sí, aparte los SEATs antiguos era un problema porque traían, que más de uno, quitando los amortiguadores, le pegó los dientes, porque traían el tornillo flotante. Y eso era una... Yo me tallé mucho cuando tenía mucha aventura de botar, espera que comprime el muelle, claro. En otros no, que te lo agarran, pero coger, meter la pistola y claro, es que no tenía la seguridad, entonces claro, seguía el último volante. Que era lo que se hacía, poner un grupo más corto. Y el grupo corto yo se lo metí un 206 GT que tenía, se lo conté a ella. Y ahora, cuando veníamos por la autovía, venía yo a 5.000 vueltas a 120 de aquellas, un coche que da 6.500. Después ya volví por la vieja y me acuerdo que me adelantó una Kangoo por la nacional. Y claro, decíamos, cuanto más corto el bruto, mejor. Depende del tramo. Claro, lo que ocurre es que si tenías muy poca potencia, evidentemente, te llevabas un grupo cortito y era muy virado, te venía el fenómeno. Pero bueno, no punta de 120. Llegué a ver, la mayoría, por eso sí llevaba 170, 180, no llegaba a 200. Y en los SEAS y todo aquello, sobre el 150 llevaban de puntas. Ya, estaba bien. Para la época que... Bueno, también tú... Llevaban después una caja de cambio Álvaro, una Colotti, ya después ya hay los autoblocantes, que después ya se fue, pero bueno, se fue que no era nada comparado con ahora. Claro. Es que yo por eso estaba con las preguntas, porque yo con lo que estoy viendo desde mi ignorancia, por eso insisto, que son preguntas que... En otro caso que aparecieron las cajas mecánicas de dientes rectos.
y los autoblocantes y tal, ya hubo un cambio radical. Porque la caja de cambios antes en gran caja, no es como los silicuidados. No, exacto, pero cuando aparecieron que eran las Colotti y las Juncolotti, que era Juncosa, había hecho un invento para que fuera más barata, y esas eran de dientes rectos. Entonces podías cambiar hasta sin embrague, ¿no? Entonces cambiabas sin embrague. Pero iba todo muy duro, ¿no? Eso era durísimo, pero te permitía que haya muy poco de vueltas, porque el cambio lo hacías muy rápido y lo que intentabas que cayese lo menos posible de vueltas. Claro. Joder, es que me fascina todo esto, porque es que tú realmente sé que eres consciente. Yo me estoy planteando de cómo viste el desarrollo todo eso. Empezaste con un tronco móvil y cuando acabaste empezaron a ser los coches perdidos ahora. O sea, con todo mi respeto, es que es discos de freno ventilados, igual empezaban. Lo viste empezar. Tenían el Porsche, sí. Los demás no llevaban. Con los coches que empezaste, disco de tambor atrás. Ahora es impensable ya casi un coche de calle. No, de tambor. Ahora de calle no llevan. Direcciones asistida a caldo. No había. Resistida o asistida a caldo. Cuanto más caldo comías, mejor girabas. Es que era la Es más, tú cuenta que un tracción delantera, yo el primer rally lo gané con un Mini, con Cooper S del 73, y tenía 120 caballos ese coche. Es decir que y tenía autoblocante, no llevaba dirección asistida. Entonces el autoblocante te hacía que la dirección era durísima. Y aparte tenía unas reacciones, porque cuando dabas gas ya era difícil controlarlo. Era bueno porque traccionaba, no perdía rueda. Claro, con el autoblocante no perdías, pero después se hacía complicado. No, pero vamos a despedir. Ahí está. ¿Está bien enfocado? Sí. Pues bueno, sí. Yo sé, tengo que retomar. Sí, Estábamos. Es que claro, como vino gente, ya te robe tanto tiempo, ya me sabe muy mal. Estaré contigo hablando horas, pero bueno, ya nos veremos algún otro día. Bien, y hablaremos de las otras etapas si quieres, porque nos hemos quedado en Reverter. Después de la época de Reverter vino la época de SEA. Yo cuando entré en SEA fue en el 77 y estuve en el equipo SEA hasta el 79. Y el coche con el que corríamos era el 131 AVA. Con la desaparición del equipo SEA en el 79, yo empecé una etapa realmente. Había llegado a un acuerdo con Peugeot Talbot en aquella época, pero me surgió un tema de correr con una publicidad de Lubrifin y con los 131 AVA, y hablé con Alicia Romero si podría medio romper el compromiso ese. Así se hizo, inicié una etapa que duró poco con los 131 AVA, con Juncosa y con Lubrifin, y a partir de ahí acabé la etapa con Opel Ascona y al siguiente año vino la etapa de Rodman y de Porsche, que duró 4 años, y después de la que, por cierto, mañana voy a Madrid pasado, estaré en el Museo de Teo, porque 2 de estos coches está en la foto aquí detrás mía, el del 81 y el del 84, los tiene Teo Martín, entonces quiere que hace años que me pide que vaya por allí para firmar el coche y hacerme unas fotos, y este sábado iré a ver mis antiguos coches. A ver tus antiguos compañeros de batalla. ¿Los echan de menos? Hombre, ahora mismo, concretamente la etapa esa de Porsche, sí que fue una etapa muy bonita. Y ya después de eso, pues acabé en el equipo Opel, que al principio corríamos con un Opel Manta 400 y los últimos 2 años fue con un Opel Kadett, que era como un retroceso, porque pasábamos de un coche tracción trasera, 300 caballos, a un delantera que al principio tenía 150 caballos. Era como volvernos atrás. Pero el equipo Opel no tenía otro coche homologado para seguir corriendo el campeonato, y lo que tenía era el Kadett 16 balas, tracción delantera. Y en el 89 pues acabó mi etapa deportiva. Y no, es una cosa que tenía pensado preguntarte. ¿No tuviste alguna oferta o no se te pasa aquí por la cabeza todavía a día de hoy? Algún día, yo qué sé, aunque sea un rally de estos de
de regularidad o un último baile, digamos, una despedida o de coche cero o algo así. Realmente, después de aquella, ahora que hice lo del coche cero, hice el de coche cero en el Rally de Orense 2 o 3 años, estuve haciendo el coche cero, pero bueno. Pero coche cero no. tampoco Cero de lo de antes, no era como ahora. Coche cero de antes pasabas y si alguien estaba mal aparcado, parabas, que se moviera, que no iba deprisilla, pero parando en los tramos. Y con coche de calle. Entonces, pues no. Y yo cuando dejé de correr realmente tenía otros negocios y en aquel momento estaba más centrado ya en los negocios que en correr. Pero bueno, hoy lo pienso también con el tiempo pasado y digo, hombre, pues podría haber seguido unos años más. Pero lo cierto es que bueno, se hizo y yo en aquel momento tenía ya una serie de problemas en el negocio que requerían que estuviese más tiempo en Vigo. Y lo de correr algún rally he hecho, pero en plan regularidad de esos, que hacer las medias de 27, 34 y tal, pero no con intención de hacer las medias, sino de hacer el recorrido y no perderme y llegar al sitio para comer. Por hobby, claro. Hobby, pero con coche de calle. Sí, un coche, sí, de nada, ¿sabes? Nada de correr, ¿no? ¿Y tienes hecho? ¿Te apetece? No, lo hice y me parece mal. Sí, a mí también. A ti lo que te gusta es darle comer. Al final te dije que en uno de ellos fui de ir yo conduciendo, como el que venía conmigo, fui yo de copiloto y él conduciendo, porque el lío ahí es el no perderte y el de hacer las medias. Entonces, es más importante la persona que llevas al lado, que realmente no hay que hacer nada. Sí, incluso ir demasiado rápido, incluso también penaliza, claro, tienes que pasar como un reloj. Eso es otra cosa. Tú el reloj lo que quieres es que cuente lo mínimo posible. Realmente eso está bien para la gente que lo hace y yo la respeto muchísimo, se lo toma muy en serio. Yo, sin embargo, eso me lo tomo como algo de placer, que lo que hago es hago el recorrido por ver el paisaje, los sitios, ir a la comida, ¿no? Claro. No tengo interés ninguno en hacer la media ni nada por esto. Es que para mí no puede ser. Tú eres más de algo competitivo que eso que es como más de recreo, digamos. Sí, ahí realmente lo que necesitas es llevar a una persona al lado que lleve los números bien, que no se pierda y que te haga ir. Pero antes no tenía gracia, pero ahora con los competencias y eso todo también. Sí, pero bueno, el hacer esas medias es complicado, porque tienes que pasar en el segundo, claro, y es ir despacito. No me supone. Vale, de competitivo. Claro, lo entiendo. A mí pasaría lo mismo. Lo hago más como el placer de hacer el recorrido, como si voy de excursión, la palabra. Y así como con los amigos. Sí, por sociabilizar y eso, y pasar un día agradable por ahí. Muy entendible, normal. Y ya te digo, insisto, me sabe fatal el tiempo que te robé. Un último favor, y abusar, no uno. Dos, nos enseña la cámara, tu 31, que le tienes mucho cariño, que estuvimos hablando, es este. Y bueno, que no te parezca una ofensa, que me dirán, pero ¿cómo le das a ese coche a firmar a Beni? Que no era el del. Pero el coche era el mismo, lo que pasa claro, que tenía otro morro. Claro, tenía otro morro, pero bueno, esta parte creo que te gusta un poquito más el morro de este, ¿no? Me gusta más el antiguo y tal y como lo han reconstruido, me gusta más que el que era de todo morro cuadrado, ¿no? Sí, que era más tipo como un Alpine. Me gusta más el redondo. Se parecía más a la Alpine a la 160 o algo así, creo que era, ¿no? La línea realmente, es que no me de sus coches. Yo me creí que eran los faros que eran de una especie de Matra, pero no, me han dicho que era Matra, era de. No sé de qué furgoneta era. Me acabo de costar especificado. Pongo fotos después y ya está. Pues si me concedieras el honor, por favor. No sé, dentro, dice mi mujer que dentro, pero es que no sé dónde lo vamos, es que ahí no se va a ver. Claro, sí se conserva. Porque aquí en esto blanco no. Blanco no.
Y si le filmamos aquí la caja, así por dentro, Pero claro. le ponemos aquí. Solo voy a ponerlo. Sí. Ahí se ve un poquito. Verlo. Claro, sí, a Es que contraluz. es que Si se me echas un garabato sin la caja, o que sea. sí. Es que me da pena que no se vea, cara, porque después en la vitrina, igual con la luz en la vitrina, sí que se ve guay. Estos. Bueno, pues a este también se me. Sí, me concedes el honor. Por fuera, ¿no? Bueno, por dentro. Es que este, creo que conviene. Sí, mira, ves, ya me he notado la conveniencia. Conviene cerrado de la. Mira, este incluso tiene el papelito. No sé si se pega. Déjaselo. Sí, porque se puede firmar por ahí también. Estupendo. Yo creo que a este le tienes tú mucho cariño, al 31 este, ¿verdad? Echaste bastante tiempo con él. Hombre, A este le tienes un corrí cariño muy especial. 3 años con él. Claro. Sí, sí. Tienes un par de días por ahí que me enseñaste. Voy a poner una fotillo de esas, si me permites, que saque también por ahí, para ponerlas en el vídeo. Sin ningún problema. Y sacamos un par de fotitos por aquí para que la gente vea y que se anime a venir por aquí, ¿vale? Lo que quieras. Vale, pues sin más, amigo mío, estás invitado a Orense a un churrasco ahí con el señor Ramón Conde conmigo. Cuando ponte de acuerdo conmigo, me pegas un telefonazo y allí recibimos con muchísimo gusto aquí la jefa y yo. Muy bien. 1.000.000 de gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo, de verdad. Nada. Yes.